Tema de hoy, la Virgen de Guadalupe. Apocalipsis 12, versículo 1. Una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. Bendecido día, hermanos en Cristo Jesús. Hoy, con motivo de la festividad de las apariciones de la Virgen de Guadalupe, abordaremos este tema recordando que aunque en la mayoría de los temas la apologética lo estudiamos a través de la Sagrada Escritura, también hemos abordado a través de la historia, y al ser este un hecho también histórico, es un tema muy extenso, el cual hablaremos lo más esencial. Primero, hablaremos del contexto histórico, lo que fue la vida de los aztecas, ya que esto nos va a iluminar mucho en lo que fue el acontecimiento guadalupano. Después hablaré del manto y de su significado, el códice y lo que repercusión en el mundo y nuestra historia en nuestra vida. Iniciemos con la filosofía náhuatl o azteca. Para los aztecas y para las demás culturas de Mesoamérica, los dioses eran muy importantes. Casi todas las culturas de Mesoamérica, totonacas, olmecas, tlaxcaltecas, aztecas, eran sumamente religiosos. Todo su día, desde que iniciaba hasta que terminaba, estaba dedicado a los dioses. Todos los pueblos, quitando al pueblo de Israel, los cristianos han sido politeístas, es decir, creen en muchos dioses. Huitzilopochtli, que es el más importante de los aztecas, el dios Sol. Después está Quetzalcóatl. Era una divinidad buena, tenía 3 apariencias: la de serpiente, Coatl, significa serpiente, Quetzal, la de un ave con un plumaje hermoso, por eso es la serpiente emplumada. En el mundo tolteca era la divinidad más importante. Los mayas también tenían esta divinidad, pero no lo llamaban Quetzalcóatl, le llamaban Kukulcán. Y así es como la encontramos en Chichén Itzá, pero también tenía la apariencia extraña de un hombre blanco, barbado, vestimenta negra y un casco. Y esto resulta extraño, porque la mayoría en Mesoamérica eran morenos, eran lampiños y obviamente no usaban casco. Esta divinidad era un tanto extraña, pero los toltecas así lo entendían. Por eso es que además de serpiente emplumada, lo veían como un hombre, y esto va a ser muy importante para la etapa de la conquista. Quetzalcóatl era una divinidad buena, quería mucho a los hombres, les dio el maíz, que era el alimento básico y principal, rescató a la humanidad de las edades anteriores, donde la humanidad fue destruida. Él fue hasta el Mictlán, o lugar de los muertos, el inframundo, donde habían sido arrojados los hombres, ya que los dioses habían arrojado allí porque habían decidido no crear más a la humanidad. Él agarró los huesos y los amasó con sus fauces, y con su sangre dio nueva vida a la humanidad. Por eso fue una divinidad muy importante para los toltecas. Ya después los aztecas asumirán esta divinidad junto con Huitzilopochtli y todos los demás. Según las leyendas aztecas, Quetzalcóatl fue engañado por su hermano Tepaztlipoca, porque como era muy bueno, Tepaztlipoca sentía envidia. Quetzalcóatl no quería los sacrificios humanos, era un dios que prohibía la inmoralidad, no quería que los seres humanos mintieran. Los aztecas no decían mentiras. Cuando los niños empezaban a decir mentiras, les estiraban la lengua y les enterraban un cuchillo. Por eso los aztecas no decían mentiras. Tampoco se emborrachaban,
llevaban una vida impecable y una vida moral prácticamente intachable. Cuenta la leyenda que Tezcatlipoca engañaba a su hermano. Él se viste de una viejita y Quetzalcóatl, al tomar la forma humana, ya cansado, la viejita le da de beber pulque, diciéndole que se sentirá mejor. Él se embriaga y empieza a hacer desmanes y atrocidades. Al día siguiente, cuando le viene la cruda, pregunta: ¿quién hizo todo eso? Y al saber que fue él, se avergüenza y se autoexilia. Se despide, toma una barca y se va al horizonte y se pierde. Pero él promete regresar el día y el año de Quetzalcóatl, el día y el año en el que a él le corresponde. Todo esto lo vamos a tener en contexto para desarrollar y entender el tema. De todas las divinidades, la más importante es Ometeotl. La Coatlicue, recordemos, Coa es serpiente, Coatlicue es la de faldas de serpiente. Ella era la madre de todos los dioses, también conocida como la Tonatzin, que significa madre venerada, madre querida. Los demás dioses eran dioses castigadores, ya que si se enojaban no mandaban la lluvia, el sol no salía muy fuerte y no permitía la cosecha. Eran dioses difíciles, dioses guerreros, por eso ofrecían sacrificios. Pero la Coatlicue, que también era madre de los aztecas, tenía su templo en el cerro de Coatepec. Retomando Coa, que significa serpiente, y Tepec, que viene de Tepetl, que es una palabra muy importante que significa cerro. De ahí viene Popocatépetl, que significa cerro que humea. La Coatlicue era una diosa muy querida y venerada. De hecho, en el Tepeyac, Tepetl y Yac, en la punta del cerro, había un templo dedicado a la Coatlicue Tonantzin. Bien, el dios más importante dijimos que era Ometeotl. Ome es dos, Teotl significa Dios. Él era el Dios de la dualidad, porque decían los aztecas: hay día y hay noche, hay blanco, hay negro, frío, caliente, y también veían los aztecas en el cuerpo humano la dualidad. Tenemos dos ojos, dos brazos, dos piernas, y ellos decían: tiene que haber una divinidad que lo abarque todo, que abarque todas las realidades de la vida, porque había el dios del sol, el dios de la lluvia, etc. Pero tenía que haber un dios que lo abarcara todo. Pues bien, Ometeotl, que es el dios creador de todas las personas, de todas las cosas, él engendra 4 dioses. Esos 4 dioses son los dioses creadores. Dentro de esos 4 está Tlaloc, Tezcatlipoca, Quetzalcóatl, Ecatl, el dios de color negro, azul, blanco, amarillento y rojo. Ellos hacen a más dioses. Se reúnen en un lugar llamado Teotihuacán, que es el lugar donde se juntan los dioses, y ahí los 4 dioses crean a las demás divinidades. Y ya creadas empiezan a crear toda la creación y a la humanidad. Pero está todo oscuro. Dicen: necesitamos que haya un sol. Y Quetzalcóatl viene a ser el sol, pero no funciona, se destruye. Y la humanidad se deja de ser el sol, hay una destrucción. Luego sube Tlaloc, pero tampoco funciona la humanidad. Así sube cada uno de los 4 dioses, pero no funciona. Y esas 4 eras fueron destruidas. Entonces forman una nueva humanidad, y es ahí donde Quetzalcóatl amasa los huesos y deciden formar un 5.º sol, pero necesitan el sacrificio de un dios. Entonces forman una fogata para escoger 2 divinidades para que se avienten, porque uno tiene que ser el sol y el otro la luna. Entonces Tecutzitecatl
que era un dios muy fuerte, se propone para hacer el sol, pero al final no lo hace. Y un dios llamado Nana-Watsin, que era un dios muy débil, se avienta y sale un sol muy brillante. Entonces, Tecusistecatl, lleno de envidia, se lanza también a la hoguera y sale también como un sol, pero ahora hay 2 soles. Entonces dicen los dioses, no puede haber 2 soles porque se va a quemar la humanidad. Y agarran un conejo los dioses y lo avientan y apagan a Tecusitecatl y queda la luna. Pero al ver esto dicen, no puede haber sol y luna al mismo tiempo. Entonces todos los dioses se avientan a la hoguera para ocasionar movimiento y se crea en el Olim, Onahui Olim, que significa 4 movimiento o movimiento permanente. Entonces ya tenemos sol, luna y estrellas. La Coatlicue era madre de la luna y de las estrellas. Ellos eran hijos de la Coatlicue y el cielo. El cielo estaba casado con la tierra, o sea, la Coatlicue, la diosa de la tierra, en una ocasión cuando estaba en el cerro de Coatepec, una pluma de colibrí se pega en su vientre y la preña, y ese niño viene a ser Huitzilopochtli, que significa colibrí izquierdo. Pero la luna y las estrellas se dan cuenta que su madre está embarazada, pero no del cielo, y piensan en matarlo. Huitzilopochtli se da cuenta y sale del vientre de su madre con una serpiente de fuego y descuartiza la luna y cae desmembrada. Por eso vemos las diferentes fases de la luna y a las estrellas las golpea y se parte todo por el firmamento. Bueno, vemos el sol y la luna y las estrellas. Son dioses, pero siempre están en continua lucha. Y esa historia marca toda la vida de los aztecas y de todos los pueblos mesoamericanos. Cuando por las tardes se pone el sol rojo, creían que las estrellas y la luna le iban ganando al sol y que estaba sangrando. Pero si el sol no sale al día siguiente, creían que se acababa la vida. Entonces, es por eso que le dan su sangre. Lo que más les gustaba a Huitzilopochtli o Dios Sol era el corazón y la sangre. Por eso vienen los sacrificios humanos. Los aztecas sienten que tienen toda la responsabilidad en el mundo de que las cosas funcionen, porque ellos, si dejan de hacer estos sacrificios, piensan que todo lo que los dioses les han encomendado se va a destruir, así como las 4 edades anteriores. Y al no querer que se destruya esta nueva humanidad, ofrecen los sacrificios humanos. Quizá para nosotros es algo sin sentido, pero debemos de considerar que ellos no tenían la tecnología con la que actualmente contamos. Para ellos eran divinidades. A Ometeotl se le designa con varios títulos, como el inventor de sí mismo, el creador de las personas, el dueño del cielo y de la tierra, el dador de vida o el verdaderísimo Dios por quien se vive. Esto es muy interesante porque estos mismos títulos serán los que utiliza la Virgen cuando se le aparece a Juan Diego. Los aztecas emigran de Aztlán a Tenoch, que era una de las personas importantes. Reciben él y los sacerdotes la inspiración de Huitzilopochtli de que salgan de su tierra a un lugar que él les va a mostrar, algo así como Abraham. Y ese lugar va a ser un lugar donde esté un nopal con un águila devorando a una serpiente. Pasan cerca de 200 años cuando llegan a ese lugar, que es Tenochtitlan, lugar de los nopales. Para los aztecas el siglo era de 52 años. Y el número 4 y el número 13 eran números muy importantes. Cada 200 años ellos sabían que sucedería algo, porque el ciclo, el sol, la luna, los astros y las conjunciones planetarias, así como los magos de Oriente, eran muy significativas, porque 52 por 2 son 104
y por 4 son 208 años. Cerca de 208 años fundan Tenochtitlan, y si le sumas 208 años más de la fundación de Tenochtitlan, coinciden con el año 1531. Los aztecas tienen una mentalidad fatalista. Para ellos, este era una realidad. Por eso, con los sacrificios mandaban más lejos el fin del mundo. Las catástrofes, como un terremoto, ya eran señales del fin del mundo. Al ver un cometa pensaban que el mundo se estaba desgajando, y esto es importante por lo que sucede en 1531. Para ellos, un eclipse era terrible, ya que significaba que la luna se estaba devorando al sol. Por eso, en los eclipses ofrecían muchos sacrificios. El templo era de las cosas más importantes en la vida de los pueblos de Mesoamérica, especialmente para los aztecas, ya que representaba la civilización, y si destruían, se destruiría la civilización. ¿Qué fue lo que la Virgen pidió que se construyera? Un templo. El templo era una representación de un cerro. Los cerros para los aztecas eran fundamentales, así como para Jesús. La montaña es el lugar del encuentro con Dios. En la transfiguración, las bienaventuranzas, la crucifixión, el templo era el lugar del encuentro con Dios y representaba un cerro. Otra cosa que era muy importante eran las flores. Para nosotros son adornos, pero para ellos no solo era un adorno, sino significaba la verdad. Cuando un jefe mandaba un mensaje a otro jefe, incluso cuando se trataba de una declaración de guerra, el emisario tenía que llegar con flores, ya que la flor representa la verdad. El canto significa una manera de unirnos a Dios, de relacionarnos con Dios. Ahora, flor y canto eran la verdad de Dios. Cuando estas dos se juntaban, te transportaba a lo divino, y la manera en cómo Dios se comunicaba es a través de flor y canto. Para el azteca era fundamental el canto. Otra cosa importante eran las guerras floridas. Para los aztecas lo importante no era matar. Ellos cuando salían a la guerra no salían a matar. De hecho, las armas que ellos tenían no eran de acero, ya que esas las trajeron los españoles. Sus armas eran de madera o de obsidiana, y cuando salían a la guerra no salían con armas de obsidiana, ya que no querían matar a la gente. Lo que hacían era capturarlos, ya que esos eran los que iban a ser sacrificados para ofrecer a sus dioses la sangre y el corazón. Pero las personas no se podían ofrecer muertas, ellos los ofrecían vivos. El corazón tenía que estar latiendo, lo que para ellos era la guerra florida, ya que ellos iban a cosechar corazones. Para ellos, los sacrificios humanos tenían como finalidad darle al mundo armonía, ya que ellos pensaban que si no los había en el mundo, se iba a destruir. Y si recordamos un poco el pasaje, cuando apresan a Jesús, dicen, es mejor que uno muera, a que todo el pueblo se pierda. Eso mismo pasaba con los sacrificios. Era mejor sacrificar a los que capturaban que a todo el cosmos fuera destruido. Por eso salían a las guerras floridas. Capturaban, los llevaban al templo en la parte superior y entre 4 sacerdotes o en ocasiones 5 los sujetaban con una piedra de obsidiana, los abrían, metían la mano, arrancaban el corazón con mucha rapidez y todavía palpitando lo ofrecían a los 4 puntos cardinales y la sangre escurría por el brazo del sacerdote. Después el cuerpo era aventado hacia la parte del Mitlán o del inframundo. A veces desollaban a la persona y se ponían el cuerpo desollado y andaban danzando y haciendo sus rituales, porque era una especie de protección
Incluso los sacerdotes eran antropófagos, porque dependiendo de qué divinidad ofrecían, se comían al sacrificado, pero como una especie de comunión. Esto para los españoles fue significativo, porque decían que de una manera ellos ya tenían el concepto de la comunión, de comulgar el cuerpo de la persona para estar unidos con Dios. Por eso comulgar la Eucaristía, comer el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, no les hizo tanto ruido una vez ya convertidos, porque esto de alguna manera ellos ya lo vivían. Para ofrecerle a Tlaloc los sacrificios, agarraban a los niños, porque los niños son chillones, les arrancaban las uñas para que empezaran a llorar, y esas lágrimas las ofrecían para que Tlaloc enviara la lluvia. Ya después ofrecían los corazones de los niños. Todos estos datos nos ayudarán a entender mejor el significado de la tilma. Ahora veamos el significado e importancia de la tilma. La tilma era una vestimenta que usaban los aztecas para varias cosas. Tenía varios significados. El primero era el de sustento, ya que en la tilma ponían el maíz, el frijol, en general el alimento. Por eso, el que la Virgen se haya impreso en la tilma quiere decir que ya no serían ellos, los aztecas, los que alimentarían a los dioses, sino la Virgen con su Hijo Jesús Eucaristía, el que nos alimenta ahora. Otro significado de la tilma era el matrimonio, donde la tilma del azteca se unía al huipil de la mujer y lo anudaban, y esto los españoles lo vieron muy bonito y lo dejaron, pero cuando ya no se usaba la tilma y el huipil, los españoles conservaron esto. Por eso es que en México es uno de los pocos países, si no es que el único, donde se usa el lazo. La mujer virgen utilizaba la cabellera larga y bien peinada, lacia, caía sin anudarse ni nada. Las casadas usaban una especie de cuerno o chongo, y de esa manera los aztecas distinguían a una mujer casada. Por eso es que la Virgen se haya impreso en la tilma significa que hay una unión, un matrimonio, una alianza que se estableció entre María Santísima y nosotros. También la tilma significaba protección, ya que lo usaban para protegerse del frío, del viento, del agua, del sol. Esto es lo que le dijo la Virgen: ¿no estoy yo aquí, que soy tu madre? ¿No estás por ventura en el cruce de mis brazos, en el hueco de mi manto? ¿No soy yo acaso la fuente de tu salud? ¿No soy yo acaso tu alegría? Que no te preocupe esta enfermedad. ¿Qué más necesitas?, le dice la Virgen a Juan Diego. O sea, ella nos está protegiendo. También la tilma significa dignificación. Juan Diego era un macehual, era pobre, hombre de campo, y las tilmas representaban la condición social de la gente. Una tilma de macehual era como salía del maguey, el istle, y no tenía derecho a pintar su tilma, aunque tuviera la posibilidad de hacerlo, ni a poner dibujos. Los nobles sí podían poner dibujos en sus tilmas o vestimentas. La única persona en todo el imperio que podía usar el color azul verdoso era el emperador. Como recordamos, en 1492 Colón descubre América. Entre 1519 y 1521 se lleva a cabo la conquista de México por Hernán Cortés, mismo que fue confundido por los aztecas pensando que era Quetzalcóatl, al llegarles el rumor de que hay unas personas blancas merodeando por ahí, que habían llegado en unas cajas flotantes. Acababa de pasar un cometa en tiempos de Moctezuma, unos años antes de que representaba para ellos la destrucción. Quetzalcóatl había quedado en regresar. Moctezuma va a investigar. Era un Jueves Santo y habían decidido no desembarcar. Al día siguiente es Viernes Santo.
Para nosotros los cristianos, para los aztecas, 19 de abril de 1519. Ese día era un ocaña, era el día y el año de Quetzalcóatl. El Viernes Santo deciden desembarcar, se visten de negro los emisarios de Moctezuma, los ven altos, blancos, barbados, vestidos de negro y con un casco, y piensan que es Quetzalcóatl, que regresó el día y el año. Por eso Moctezuma le manda oro y Hernán Cortés toma preso a Moctezuma. Y la gente reconoce que ellos son dioses, y también al empezar a decirles no a los sacrificios humanos, al igual que Quetzalcóatl, que no quería sacrificios humanos. Los españoles conquistan a los aztecas, y al ser derrotados los aztecas, viene una etapa de desolación, ya que al no poder seguir ofreciendo sacrificios, veían cómo el sol seguía saliendo y la lluvia llegando, y pensaban o que sus dioses los habían abandonado, o que todo eso había sido una gran mentira. Cuando llegan los primeros frailes a evangelizar, logran muy pocas conversiones al cristianismo, porque no encuentran congruencia con lo que dicen y hacen, ya que ellos decían, no mates, y los españoles mataban, no tomes esposas, y tomaban las suyas, decían no robe, y les robaban. Entonces para ellos su religión era una mentira. Además, no aceptaban lo nuevo. Para los aztecas lo nuevo era signo de mentira, ya que para ellos lo que cuenta es lo que tiene raíz, flor y canto. Flor porque está en la tierra, que tiene raíz, fundamento, arraigo. Por eso para ellos los ancianos eran muy importantes, son los que tienen la sabiduría. Recordemos que Juan Diego tenía 57 años cuando se le apareció la Virgen. En el año 1531, Dios envía a su hija predilecta, nuestra Santísima Madre, la Virgen María. Entre el año 1545 y 1548 se escribe el Nicanopohua, que quiere decir aquí se cuenta o aquí se relata, escrito por Antonio Valeriano, primer gobernador indígena, que narra todo lo de las apariciones de la Virgen en náhuatl. Juan Diego era un indígena texcocano. Él no era azteca, sino texcocano, de mentalidad tolteca. Para los toltecas ya no había muchos dioses, solo existía un solo dios verdadero, Ometeotl, que tenía representaciones divinas como Tlaloc o Huitzilopochtli, pero los toltecas llegaron a creer en la existencia de un solo dios. Para 1531 tenía 57 años. En la mentalidad azteca ya era un hombre anciano. Recordemos que para los aztecas el siglo era de 52 años. Después suceden las 3 apariciones de la Virgen. En el tercer día manda a Juan Diego a traer las flores, que tiene un significado de que la Virgen está poniendo en su tilma la verdad. Recordemos que la flor significa la verdad, y delante de Fray Juan de Zumárraga se imprime la imagen de la Virgen de Guadalupe. Juan Diego, cuando ve la imagen, lo que ve es todo un códice. Ve que la Virgen es una mujer noble por el color del vestido, los dibujos, y a la vez ve que es una emperatriz por el manto azul verdoso que solamente podía usar el emperador. El rostro de la Virgen es dulce, amable y sobre todo mestizo. No es española, no es indígena, es mestiza. Todo este antecedente histórico es útil para poder entender todo el códice impreso en la tilma de Juan Diego. La imagen de Santa María de Guadalupe manifiesta la enculturación perfecta del Evangelio. Esta portentosa imagen está plasmada en la humilde tilma de San Juan Diego, hecha de fibras vegetales de huitzotl, que es una palma
agabacia. Santa María de Guadalupe toma lo bueno y verdadero, las semillas del Verbo, y las lleva a la plenitud en Jesucristo nuestro Señor. Es una verdadera inculturación del Evangelio, es decir, ella sabe distinguir estas semillas en el corazón de todo ser humano, dentro de toda cultura, más allá de tradiciones y costumbres, y es allí en donde pone a su amado Hijo Jesucristo, Salvador y Redentor. En esta imagen se ofrece un verdadero mensaje del amor de Dios tanto para los indígenas como para cualquier cultura cuya fuente iconográfica y teológica es lo que nos proclama el libro del Apocalipsis en el capítulo 12, versículo del 1 al 2. Una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies. Está encinta. O también en el capítulo 21, versículo del 2 al 4. Vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén que bajaba del cielo, de junto a Dios engalanada, como una novia ataviada para su esposo. Y oí una fuerte voz que decía desde el trono: esta es la morada de Dios para los hombres. Pondrá su morada entre ellos, y ellos serán su pueblo, y él, Dios con ellos, será su Dios. Y enjugará toda lágrima de sus ojos, y no habrá ya muerte, ni habrá llanto, ni gritos, ni fatigas, porque el mundo viejo ha pasado. Hablemos del rostro. El rostro mestizo de Santa María de Guadalupe es de una jovencita de gran belleza. En él se manifiesta ternura, compasión, misericordia, consuelo y amor. Está inclinado en signo de humildad, como lo expresan los indígenas. Es importante esta mujer porque se para frente al sol, pisa la luna y se viste con las estrellas, pero su rostro nos dice que hay alguien mayor que ella, porque está inclinada en signo de respeto. Pero es sorprendente que dicha inclinación coincide con los mismos grados de inclinación de la tierra. Su rostro es mestizo, lo que significa que ella es madre de todos los seres humanos, como se lo dijo a Juan Diego: porque en verdad yo me honro en ser tu madre compasiva, tuya y de todos los hombres que vivís juntos en esta tierra, y también de todas las demás variedades estirpes de hombres, los que me amen. Esto lo leemos en el Nicano Powa del 29 al 31. En ella se identifican todas las razas y al mismo tiempo ella ha tomado de nosotros su identidad, como dice la tradición indígena de Sosocolco, Veracruz. Su rostro no es ni de ellos los españoles, ni de nosotros indígenas, sino de ambos. Por ello se le llama con mucho cariño Morenita, madre de todos los pueblos, su nariz recta y perfecta, su boca muy hermosa y bien proporcionada. En su labio inferior, por casualidad, cae un nudo de los hilos de la tilma, resaltando su belleza y su gracia. Los rayos del sol. Santa María de Guadalupe se para frente al sol y es rodeada por los rayos de oro, intercalándose los de forma recta con los serpeantes, y está integrando una figura de nimbo de forma de almendra en toda la figura, que significa divinidad. Al mismo tiempo manifiesta que ella porta al verdadero sol de justicia, que viene a superar y a darle plenitud a todo lo creado. Mensaje que de igual forma los indígenas entendieron. La tradición oral de los pobladores de Sosocolco, Veracruz, nos ayudan a entender lo que los indígenas comprendían. Ellos decían: una mujer con gran importancia, más que los mismos emperadores, que a pesar de ser mujer, su poderío es tal que se para frente al sol, nuestro dador de vida, y pisa la luna, que es nuestra guía en la lucha por la luz, y se viste con las estrellas, que son las que rigen nuestra existencia, y nos dicen cuándo debemos sembrar, doblar o cosechar. Los ojos.
En sus ojos se descubre que tienen reflejos como cualquier ojo humano, según las leyes de las ciencias, y los que hacen confirmar que no se trata de adaptaciones fantasiosas es el hecho de que las mismas imágenes se encuentran en los dos ojos, teniendo en cuenta sus distintas posiciones, sus proporciones y su correlación científica. Esto sigue sorprendiendo tanto a científicos, quienes usando su instrumental, según su ciencia, han llegado a concluir en los mismos resultados. Hay imágenes reflejadas en los dos ojos de la imagen de la Virgen de Guadalupe, en conformidad con su posición y leyes que rigen, y dichas figuras empalman perfectamente. La boca tiene labios muy hermosos, y el inferior coincidentemente quedó impreso sobre el nudo de la tilma, lo que brinda una leve y tierna sonrisa. Las manos. Santa María de Guadalupe es una mujer en oración. Los indígenas la veían como todo un códice plano, pues ellos nunca dibujaban o pintaban con una tercera dimensión, es decir, ellos no tomaban en cuenta la profundidad, la luz y la sombra. De esta manera, podemos perfectamente entender que la flor cerro corazón dorada que se encuentra en su vestido a la altura de su pecho está incluida dentro de estas manos. Y si tomamos en cuenta el paso de danza de la Virgen de Guadalupe, podemos comprender que los indígenas inmediatamente captaron que ella está en oración. Los indígenas, contemplando a la Virgen de Guadalupe, decían: nuestros mayores ofrecían corazones a Dios para que hubiera armonía en la vida. Esta mujer dice que sin arrancarlos, le pongamos los nuestros entre sus manos para que ella los presente al verdadero Dios. La cinta oscura. La cinta oscura anudada en la parte superior del vientre anuncia su maternidad. Es una mujer encinta, es una mujer en espera, es una mujer de Adviento. Ella es la Madre de Dios, arca viviente de la alianza, como dijo el Papa Benedicto XVI. La flor, cerro, corazón. Todas estas flores extrañas son un cúmulo de mensajes, mientras que para los españoles simplemente eran arabescos o adornos, para los indígenas eran todo un mensaje tan claro y perceptible que dichos glifos no siguen los pliegues de la túnica, sino que están encima de los pliegues. Todas las flores tienen su raíz en el cielo, representado por el manto azul verdoso, lleno de estrellas, que significa que esta flor tiene su fundamento en lo celestial. La flor tiene la figura de cerro, mientras que su tallo tiene la figura de agua. Este monte termina en punta, lo que para los indígenas es Tepeyac, pues significa cerro en punta. Hay que tomar en cuenta que para los indígenas flor y agua significa civilización, por lo tanto representa una civilización enraizada en lo celeste. En la flor cerro se observan pequeñas flores en torno, lo que significa que la tierra de las flores, es decir, plenitud de la verdad. Ahora bien, si ponemos de cabeza esta flor cerro, como también los indígenas veían los códices, desde diferentes ángulos, podemos comprobar por sus mismos códices que esta flor cerro es también corazón, sangre y arterias, por lo tanto, el sustento de la divinidad. Si volvemos a su posición original, dentro de esta flor cerro corazón se observa un rostro. Para los indígenas, ser sabio significa poner un rostro humano en el corazón ajeno, por lo que se entiende que esta flor cerro corazón significa está llena de la sabiduría divina. De esta manera podemos concluir que esta flor de la verdad de Dios es una nueva civilización que surge del cielo y está llena de la verdad
y la sabiduría divina. Esto concuerda perfectamente con lo que es el centro del mensaje de Santa María de Guadalupe, quien mucho desea se le construya una casita sagrada, lo que significa una nueva civilización del amor y de la sabiduría de Dios. El manto azul verdoso que cubre los pies, de pies a cabeza, la figura de Santa María de Guadalupe, manifiesta que ella es una emperatriz, pues para la cultura indígena solo el emperador podía portarlo. Azul porque el azul del cielo, verde por la vida. En este manto se encuentran 46 estrellas, que científicamente se ha comprobado que corresponden al orden de las constelaciones en el solsticio de invierno de 1531. La túnica de la Virgen. La túnica es de color rosa salmonado, con sombras entre marrón y carmesí, y representa la tierra, ya que ellos están estos adornos o glifos que representan montes y agua. Su doblez inferior evoca la representación que los indígenas hacían de las mantas en los códices de tributos. Las nubes. La imagen de esta hermosa doncella, madre, rodeada de nubes, significa la manifestación divina de su figura. Para los europeos, ella es una imagen que viene entre nubes del cielo. Para los indígenas era muy importante la frase, entre nieblas y nubes, que tienen 3 significados. El venir primero, venir del lugar de todos los desconocidos, así como saludó el emperador Moctezuma a Hernán Cortés. Segundo, significa abrir un cofre de tesoros espirituales. Y tercero, el ser ojos, oído y boca de aquel ser invisible y espiritual, que en esa persona que venía entre nieblas y nubes se hacía visible. Así la Virgen de Guadalupe entre nubes significaría la que viene del lugar a todos desconocido. Ella abre un cofre de las riquezas espirituales. Ella es ojos, oído y boca de aquel invisible y espiritual. En ella se manifiesta visible. El angelito. El angelito es una figura muy importante en toda la imagen de la Virgen de Guadalupe, pues de alguna manera es por quien se identifica claramente a la Virgen del Tepeyac. Este ángel es un Cuatlatlahuatzin, que significa águila que habla cosas divinas o preciosas, pues tiene alas de águila. Es un ángel que ni está cargándola ni está colgándose de ella, sino que le está presentando, y con ella a quien es el centro de esta imagen, que es Jesucristo en su inmaculado vientre. El angelito con su mano derecha toma la punta del manto azul verdoso, lleno de estrellas, que significa el universo, y con la mano izquierda sujeta la punta de la túnica rosa, que significa la tierra. Él une en armonía el cielo y la tierra, exactamente como eran representadas las águilas en los códices. Las alas del angelito tienen 3 colores, azul, blanco y rojo, que se unen en un significado al color negro de la luna, ya que estos son los colores de los 4 rumbos del universo. El negro simboliza al norte, el azul al sur, el blanco al oeste y el rojo al este. El rostro del ángel es muy hermoso, especialmente según las categorías estéticas indígenas, pues tiene una cierta calva que para los indígenas significaba ancianidad, es decir, sabiduría, autoridad, raíz de la verdad cultural. Él también lleva un medallón de color oro que se relaciona con el medallón que porta la Santísima Virgen de Guadalupe. La luna negra. La luna está en cuarto menguante y es negra porque está en contraluz con el sol. Su color complementa, como ya decía, con el color de las alas del ángel, los 4 rumbos del universo.
La Virgen de Guadalupe está de pie apoyando su cuerpo en un paso de danza u oración en el centro de la luna. Si tomamos en cuenta los códices y la mentalidad indígena, estamos ante uno de los puntos importantes de su mensaje, ya que la expresión México significa el centro de la luna o el ombligo de la luna, lo que a su vez significa en el hogar de la divinidad omnipotente, en el centro creador del universo, en el lugar donde surgen los 4 rumbos del universo. Lo que nos ayuda a entender que esta mujer está encinta, portando al verdaderísimo Dios por quien se vive en su inmaculado vientre. Viene en el centro de la luna, es decir, a la casa de Dios omnipotente, centro de la creación del universo, de donde surgen los 4 rumbos del universo. Ella viene con el verdadero sol de justicia en su inmaculado vientre, eclipsando y superando absolutamente todo. Dios en María es el ser supremo por excelencia y viene a su hogar, centro de su casita sagrada, centro de su iglesia. La flor de los 4 pétalos. La flor de los 4 pétalos, única en toda la túnica de la Virgen de Guadalupe y que se encuentra a la altura de su inmaculado vientre de la Virgen de Guadalupe, representa el Nahuatl Olim, que significa el verdaderísimo Dios por quien se vive. Así que los indígenas captaron que el ser que se encuentra en el vientre era nada menos que Dios mismo, el creador del universo. Es Jesucristo el centro, tanto del mensaje como de esta hermosa, portentosa imagen en la tilma del humilde Macehual. San Juan Diego, Santa María de Guadalupe, es el tabernáculo sagrado de Jesús, Eucaristía. Él es el único y eterno sacrificio, quien ofrece su cuerpo y su sangre, su corazón y todo su ser. Él es quien nos sustenta para la vida eterna. El zapato apoyado en el centro de la luna negra, forma parte de lo que se llama paso de danza. Sin embargo, un punto por demás interesante es que este zapato no tiene color, sino lo que se observa es el color de la tilma, por lo que se ven claramente las tramas del hilo de la tilma, por lo que nos ayuda comparativamente a confirmar que la tela de la tilma no tiene una preparación. Una tela semejante porosa, llena de agujeros, con una costura visible en medio, rasgaduras, nudos por el amarre de los hilos, no es útil para recibir color, sino que necesitaría una preparación con una pasta que cubriera todas las imperfecciones y asimismo hacer que el color se conservara hacia enfrente de una obra. Esto es un punto por demás sorprendente, pues en este zapato se ve claramente que la tela no tiene ningún tipo de preparación y que no tiene varias imperfecciones, pero que la Virgen de Guadalupe las ha aprovechado para su belleza. El pelo. En la sociedad indígena, cuando una mujer estaba casada, tenía que hacerse un trenzado especial con sus cabellos y subirlo hacia los lados de manera de cuernitos. La imagen de la Virgen de Guadalupe tiene el pelo partido a la mitad y bien peinado hacia abajo, lo que significa para los indígenas virginidad. El broche en forma de óvalo con una cruz al centro, para los españoles es un broche que manifiesta el amor misericordioso de Jesús, expresado en la cruz central que porta, signo de su sacrificio máximo por amor. Hay que tomar en cuenta que los indígenas hacían una perforación entre el cuello y el pecho en algunos de sus ídolos de piedra, colocándolo como una piedra semipreciosa verde, que para ellos significaba su corazón, la cual pulían hasta convertirla en un espejo a la que denominaban el corazón de la divinidad.
Los indígenas se veían reflejados en este corazón de piedra verde. Así podemos entender que los indígenas, al ver a Santa María de Guadalupe y observar este broche con la cruz central, ellos se veían reflejados en el sacrificio máximo del amor de Dios. Una cruz que, si bien en sus códices también usaban, pero en esta posición adquiría un valor insospechado, pues contemplaban el verdadero corazón divino que en su amor le daba vida a la Santísima Virgen y por medio de ella a cada uno que la contemplaba como madre, pues fue en el suplicio, en esa cruz, cuando Jesús nos la entregó, precisamente como madre. El ácido derramado. La imagen de la Virgen de Guadalupe en la tilma de Juan Diego se ha preservado durante siglos. Ha estado expuesta a humedad, salitre, caricias, besos de devotos, agua bendita, cera, humo y de calderas que se han preservado durante todos estos años. Recordemos además que estuvo 116 años sin ningún tipo de protección, ni madera, ni tela, ni vidrio, sino que permaneció en su ermita todos esos años pegados a la pared húmeda y salitrosa. Pero además en el año 1784, por un descuido de un platero que se limpiaba su marco, accidentalmente derramó hacia el lado derecho de la imagen el ácido con el que efectuaba su labor. Esto podría haber provocado un ruinoso agujero en toda la zona afectada. Sin embargo, la imagen soportó esto sin ser dañada, salvo una sutil mancha a manera de testimonio del hecho. Además, el 14 de noviembre de 1921, la imagen sufrió un terrible atentado, ya que personas anticatólicas pusieron una bomba a los pies de la imagen, que al explotar destruyó varios objetos a su alrededor, y sin embargo, a la sagrada imagen no le pasó absolutamente nada. El nombre de Santa María de Guadalupe, su nombre no es Tecuatlanupeu, como equivocadamente lo supuso Luis Becerra Tanco en el año 1675, quien fue el primero que cometió este error, que tantos y tantos han copiado y han continuado en este camino equivocado. No hay un solo documento ni autor que llamara a la Virgen de Guadalupe con este nombre o algo semejante, sustituyéndolo al de Guadalupe. Lo que sí se usaba era el ponderarla con el título de Tonantzin, que significa nuestra madrecita, y lo unía a su nombre Tonantzin. Guadalupe, que podríamos traducir como nuestra venerable Madre de Guadalupe. La Virgen quiso llamarse Santa María de Guadalupe, nombre compuesto, María de origen judío y Guadalupe de origen árabe. María significa la escogida por Dios, la preferida de Dios, la más hermosa, la más iluminadora, y Guadalupe, Wadi al-Lub, puede traducirse como río de grava negra o cama del río o el cauce del río. La Madre de Dios se representó con este nombre, Santa María de Guadalupe, lo que podríamos traducir con el santo cauce del río que porta el agua viva y la luz verdadera. Ella no es la luz, sino quien ilumina mediante la luz. Ella no es el agua, sino quien conduce el agua. La luz y el agua viva es Jesús. Con el nombre de Santa María de Guadalupe está tomando a las dos más importantes raíces culturales del mundo, a los judíos y a los árabes, que siempre están en conflicto constante, que siempre están en guerra, pero en Santa María de Guadalupe están en armonía, en unidad, son su identidad, y al mismo tiempo, al entregar su nombre a Juan Bernardino, el tío anciano de Juan Diego, ella se entrega al pueblo, pues el anciano representa la raíz, la verdad y la sabiduría, y la autoridad del pueblo indígena. Con ello, nos entrega a su Hijo Jesucristo. Santa María de Guadalupe, ruega por nosotros.